Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de su uso horario. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy el ingeniero Alejandro Airoldi y voy a estar a cargo de esta clase denominada 5G más IoT, conectando un universo de información. Este webinar llega a ustedes por cortesía de Mouser Electronics. A través de Mouser Electronics, www.mouser.com, ustedes pueden comprar sus componentes electrónicos, sus antenas, sus placas de desarrollo y sus módulos de comunicaciones 5G directamente desde la tienda online. Después vamos a ver algunas características sobresalientes del soporte al cliente y del servicio preventa de Mouser, pero ustedes tienen una shipping rate, una tarifa de envío fija para la mayoría de los países y envío dentro de las 24 horas, con lo cual los invito a visitar www.mouser.com para adquirir los componentes electrónicos para sus próximos desarrollos. Ahora bien, vamos a ir entrando en tema de a poco. Las primeras diapositivas fundamentalmente hacen una comparativa entre las tecnologías que estamos acostumbrados a utilizar, como 3G o 4G, y las características sobresalientes, en este caso de 5G, haciendo especial hincapié en la conectividad de dispositivos para el IoT. Entonces, como saben, a partir de 1980 aparece la tecnología 1G o 1G, que únicamente permitía comunicaciones de voz. Luego aparece en los 90 2G con voz, a lo cual se le agrega algunos datos y mensajería y roaming a nivel global. 3G con esta característica de estar siempre conectado y poder realizar un streaming. 4G, donde empiezan a aparecer dentro de 4G bandas para LTE categoría M o Cat M1 y Narrowband IoT. Y así llegamos a 5G, donde tenemos una latencia extremadamente baja. Ahora vamos a ver a qué nos referimos para aplicaciones críticas. Y también lo que se llama Enhanced Mobile Broadband, en donde vamos a estar transmitiendo gran cantidad de datos con una densidad de usuarios por celda del orden de 10 veces mayor a lo que hacíamos en 4G. Con 5G, o cuando hablamos de 5G, decimos que en realidad no es una evolución del 4G, sino que es un sistema nuevo de comunicaciones a través del cual montamos diferentes servicios y que gran parte de eso está especialmente pensado para conectar objetos, dispositivos como wearables o como dispositivos industriales del IoT. Decimos también que es amigable con el ambiente, es decir, que por un lado reduce el costo y la energía de funcionamiento, con lo cual las baterías que vamos a necesitar son más pequeñas y por eso es que decimos que es amigable o eco-friendly, haciendo hincapié en esto que siempre tratamos de recalcar y tiene que ver con el triple impacto, ¿no? No solo el impacto económico de nuestras decisiones o de nuestros proyectos que encaramos para los clientes, sino también el impacto social y en este caso el impacto medioambiental. Por otro lado, lo que tratamos es tener una conectividad en tiempo real de diferentes activos, como pueden ser vehículos, camiones y demás, a grandes velocidades. Por ejemplo, podríamos estar traqueando o brindando conectividad en un tren que viaje a, por ejemplo, 500 kilómetros por hora, que eso no era posible con redes 4G. Y por supuesto es mucho más rápido, la velocidad de transferencia es mucho mayor que la de 4G. Cuanto mayor lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces la idea es tener ciudades, industrias conectadas a través de esta tecnología capaz de transferir gigabytes de información en pocos segundos, conectar, fíjense, aviones por un lado, autos autónomos por otro, rutas interconectadas, voz, realidad aumentada, videos en 3D,
salud y diferentes industrias, ¿no? Diferentes verticales, perdón, que se van tocando en esta interconectividad 5G. Entonces, un poco la idea de este webinar es mostrarles no solo las características de 5G, sino dónde lo pueden aplicar, cuáles son las verticales, ¿no? De las diferentes empresas donde pueden aplicar esta tecnología. Hablemos un poco de las características. Bueno, pueden utilizar o no SIM, ya que la SIM puede estar directamente en una memoria electrónica soldada en el circuito sin necesidad de tener un componente mecánico que se preste a errores o a mal funcionamiento por vibraciones, movimiento, temperatura o lo que fuese. Obviamente se puede utilizar en teléfonos móviles, pero también en casas inteligentes, en comunicaciones 4K, 8K, UHD para transmisión en vivo de contenido, por ejemplo, de realidad aumentada. Y en cuanto a verticales, bueno, tenemos edificios inteligentes, logística, traqueo de activos en tiempo real, medidores, agricultura y demás sistemas que hasta ahora, si bien se podían acceder, quizás era un poco costoso. Entonces, la idea es ir recorriendo las distintas verticales con aplicaciones efectivas desde el punto de vista del costo también. Entonces, fíjense, con respecto al espectro, ¿no? ¿Dónde trabaja 5G? Por un lado tenemos la radio AM, la radio FM que va desde los 88 megas hasta los 100 MHz, como saben, las ondas de satélite para radio, las ondas del Wi-Fi, las ondas del Wi-Fi en 5 gigas, y ahí aparece ya en el extremo derecho del espectro las señales de 5G, donde se habla de longitudes de onda del orden del milímetro, con frecuencia en que van de los 24 a los 100 GHz. Fíjense algunas características sobresalientes de estas redes 5G, velocidades de 10 a 20 gigabits por segundo, eso es en el orden de 10 a 100 veces más que el 4G, una capacidad de 10 terabytes por segundo por kilómetro cuadrado, ¿no? En cuanto a la densidad que cubrimos con una celda. La latencia, fíjense, Ultra Reliable Low Latency Communications, URLLC, con una latencia de 1 milisegundo, y el Enhanced Mobile Broadband, EMBB, así lo van a escuchar, con una latencia del orden de los 4 milisegundos. Eso es 10 veces menos de latencia que el 4G. La movilidad soporta velocidad de mayores a 500 kilómetros por hora, eso es 1.5 veces más rápido que la tecnología 4G. En cuanto a los dispositivos, 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, eso es 100 veces más que 4G, eso se refiere a la densidad que puedo tener, por ejemplo, en una ciudad de dispositivos, ya sean dispositivos de voz o dispositivos de datos de IoT. Y en cuanto a la duración de la batería, hasta 15 años, esto obviamente va a depender mucho de la periodicidad o la asiduidad con la cual esté reportando al server la información, pero para esto tengan en cuenta que en realidad necesitamos más antenas distribuidas en la ciudad, y eso hace que el proximity to market, o en este caso el proximity to the customer, sea mucho más acotado. Entonces, al estar más acotado, necesito menos potencia de transmisión, y por eso es que la batería puede durar significativamente más que en las comunicaciones 4G, pero insisto, en este caso necesitamos más antenas en un mismo en una misma ciudad, en una misma área, ¿verdad? Bien. Entonces, les quiero describir algunas actividades o características de la red que nos permiten trabajar en distintas áreas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el experto remoto, que seguramente lo hayan escuchado hablar. En este caso me quiero centrar en la industria, por ejemplo, en el oil and gas o en la medicina,
donde se requiere conectividad de baja latencia, porque muchas veces la vida de una persona está en riesgo, y para este tipo de aplicaciones remotas en tiempo real es sumamente útil contar con redes de baja latencia como el 5G. Acá, por ejemplo, tienen una operaria que está recibiendo la ayuda de un experto remoto que además, a través de sus lentes y de las cámaras que tiene sobre esos lentes, está observando lo mismo que está observando esa persona en el campo. Algo muy interesante tiene que ver con realidad aumentada. Ya se ven cada vez más aplicaciones de augmented reality en ambientes industriales, donde por un lado ustedes ven lo que está sucediendo, ¿no? Con el ojo limpio, y por otro lado tienen superpuesta una imagen, que en este caso puede ser información sobre un tablero eléctrico, o información sobre ductos o cañerías, o información sobre un fluido que se está transportando, todo en tiempo real, y eso, al ser dinámico, o mejor dicho, al estar montado sobre una red 5G, puede ser dinámico y estar retroalimentándose con información de otro sector de la planta, y hace mucho más enriquecedora esta experiencia de realidad aumentada que, insisto, se está aplicando mucho en diferentes industrias, como la industria automotriz, como en el oil and gas, o como industrias de maquinarias pesadas, donde es imperioso contar con información actualizada y en tiempo real sobre diferentes procesos, justamente para bajar los costos de estos procesos operativos generalmente repetitivos. Seguridad de los trabajadores, o Worker Insights. Este es otro campo de acción muy interesante para la tecnología o para las redes de comunicaciones 5G. Fíjense qué interesante este dato. Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, se produjeron 520.000 accidentes durante el año pasado, y estos accidentes fueron con baja laboral, es decir, que el trabajador quedó incapacitado por un tiempo para seguir desarrollando sus funciones habituales. Entonces, lo que se intenta hacer acá es colocarle al trabajador una serie de sensores, por ejemplo, acelerómetros o giróscopos, magnetómetros, sensores de temperatura o sensores de calidad del aire, que nos den información en tiempo real sobre ese trabajador y sobre el entorno en el cual está inmerso, para entender el contexto y para, por ejemplo, saber si está expuesto a una situación potencialmente peligrosa, por ejemplo, un exceso de temperatura. Fíjense, este es un operario aparentemente de la industria metalúrgica que está cerca de un alto horno. Entonces, si está expuesto a una temperatura prolongada durante cierto tiempo, puede sufrir un desmayo, puede sufrir consecuencias irreversibles. Entonces, automáticamente el sistema alerta a un supervisor y se le ordena a ese trabajador que deje esa zona considerada peligrosa o potencialmente peligrosa. Pero además, como tiene sensores, por ejemplo, sensores de pulso cardíaco o sensores de aceleración, podemos determinar si sufre un golpe, la intensidad de ese golpe, por ejemplo, si se tropieza y cae al piso, o si en realidad cae de una altura considerable, por ejemplo, arriba de una escalera. Y sabiendo la severidad de ese impacto, también se puede acudir ya eh, conociendo con antelación los posibles daños, y así obtener la ayuda crítica, que donde muchas veces hay riesgo de vida, conociendo, insisto, el riesgo con antelación, ¿no? Entonces, es muy importante tener información fidedigna de los sensores, pero también es importante tener una red de comunicaciones que pueda transmitir esto con baja latencia, como es una red 5G. Después investiguen Worker Insights en la web, van a ver que hay mucha información al respecto y está ayudando a reducir, o por lo menos a tratar más rápidamente y más eficazmente los accidentes laborales, principalmente en entornos industriales. Otro campo de aplicación interesante tiene que ver con la contaminación del aire, o cómo de alguna manera tratar de mitigar o reducir esta contaminación. Hay algo muy interesante que tiene que ver con lo siguiente: yo no puedo mejorar lo que no puedo medir. En este caso tenemos una foto de la ciudad de Santiago de Chile, pero también ocurre lo mismo, por ejemplo, en Buenos Aires o en la Ciudad de México.
Y es importante medir esos niveles de contaminación. Ustedes lo que pueden hacer como desarrolladores de IoT es medir, por ejemplo, las partículas suspendidas, lo que se llama PM10, PM5 o PM2.5, que son, muchas veces se producen estas partículas como resultado de la combustión de los motores diésel, de los motores de los ómnibus. Y interesante es medir esto cerca de las avenidas o en horas pico, en zonas muy congestionadas, y así tener un mapa de una ciudad de los niveles de contaminación. Y muchas veces se evalúan las propiedades, ¿no?, los departamentos o las casas, no solo por los metros cuadrados o por la ubicación, sino por cuán contaminado está el entorno donde están esas propiedades, y es muy importante poder medirlo para poder mejorarlo. De hecho, les cuento, en la ciudad de Buenos Aires hay un proyecto para migrar todos los ómnibus de combustión a eléctricos para 2030. Entonces lo que estamos haciendo es midiendo esos niveles de contaminación actuales para poder cotejarlos de acá a 10 años y ver si efectivamente se están reduciendo. En este caso, una red de amplia cobertura y de baja latencia como lo es el 5G nos daría información en tiempo real de los niveles de contaminación exterior y también interior, porque ustedes interior, lo que podrían medir, por ejemplo, dentro de una oficina, son los VOX o Volatile Organic Compounds, compuestos orgánicos volátiles, que nos dan un indicio de los niveles de contaminación indoor, que eso está probado por la Organización Mundial de la Salud, que a niveles de contaminación interior excesivos, las personas, los trabajadores de una empresa empiezan a rendir menos, empiezan a sentir jaquecas, dolor de cabeza, y eso obviamente hace que no solo afecte su salud, sino que baje su productividad, con lo cual es muy importante, imperioso les diría, tener controlados los niveles también de contaminación interior en las oficinas y en las plantas industriales. Contaminación del agua. Fíjense que hablamos por un lado contaminación del aire, sí, contaminación del agua, y luego vamos a ver también contaminación, o mejor dicho, características del suelo para la agricultura. Pero con respecto al agua es muy importante. Esta es una foto que sacamos del diario La Nación, aquí de Argentina, sobre los desechos que produce la extracción de cobre sobre el río Pupillo en la ciudad de Roncagua, en Chile. Y lo que acá se hace con sensores de IoT es medir los niveles de contaminación. Lo interesante es que no hay redes, si bien acá tal vez no se necesite una actualización de datos en tiempo real, porque estos son procesos que generalmente llevan varias horas, varios días o incluso varios meses en manifestarse, porque generalmente los reservorios son inmensos, tienen millones de galones de agua. Entonces, no son fenómenos que se producen de un segundo para otro, con lo cual acá la latencia no es tan importante, pero sí la cobertura de red y el bajo costo de 5G hace que podamos llegar a este tipo de yacimientos, ya sea yacimientos petrolíferos o mineros, como en este caso, podamos obtener el dato de, por ejemplo, pH, salinidad, oxígeno disuelto, conductividad y demás parámetros del agua que nos dan información precisa sobre los niveles de contaminación que tenemos en ese lugar, en este caso producto de la extracción de cobre, ¿no? Pero, de nuevo, es una beta interesante para la aplicación de sensores de IoT sumado a la capacidad de conectividad de las redes 5G. Como les comentaba, quiero hablarles sobre la agricultura y sobre la posibilidad de implementar este tipo de sistemas en el agro. Por un lado está todo lo que podemos hacer con, por ejemplo, maíz, trigo, girasol, soja, viñedos y demás, en donde por un lado tenemos la capacidad de medir condiciones medioambientales con una estación meteorológica que se conecte por 5G. Podemos medir velocidad, dirección del viento, punto de rocío, temperatura del aire, humedad relativa y demás. Enviar esa información a la nube y mediante modelos predictivos podemos saber si en determinada cantidad de días
va a caer una helada, va a caer un granizo y eso puede afectar mi producción. Entonces es muy importante, por un lado, contar con la información precisa, prácticamente en tiempo real. Los meteorólogos y los ingenieros agrónomos están mirando estos indicadores para saber si efectivamente conviene cosechar o conviene esperar tal vez algunas horas o algunos días más para obtener mayor carácter en las uvas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante monitorear en tiempo real las condiciones climáticas y también es muy importante monitorear en tiempo real las condiciones del suelo, por ejemplo, la humedad del suelo. En aquellos lugares donde se utiliza el riego por goteo o canales de riego, es decir, no utilizan por las condiciones climatológicas el riego natural, entonces es muy importante monitorear la humedad del suelo constantemente para saber si es necesario regar o si es necesario dejar de regar, porque a veces estamos regando por exceso y eso también produce un desperdicio de electricidad y por sobre todo de agua. Acá en Argentina, Mendoza, una provincia vitivinicultora por excelencia, está en emergencia hídrica constante porque el agua es un recurso muy escaso y es muy difícil de conseguir. Entonces, quien esté regando por defecto en realidad está desperdiciando el agua, quien rega por exceso, perdón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque termina siendo un problema a nivel provincial, ya que no le permite producir a otros productores. Entonces es muy importante este monitoreo del suelo en tiempo real. Y de nuevo, por un lado lo logramos con redes de bajo costo y altas prestaciones como las redes 5G. Una aplicación muy interesante tiene que ver con transporte y logística, que habitualmente, como ustedes saben, se hace por medio de la red celular, pero la idea de migrar estas aplicaciones a 5G tiene que ver con bajar los costos, aumentar la capacidad de handover entre celda y celda y, por supuesto, enviar mucha mayor cantidad de información. No solo la posición del móvil, no solo la posición de este vehículo, en este caso un camión, sino que podemos estar enviando información de todo tipo, como puede ser, por ejemplo, la temperatura de la carga, podemos saber las características de manejo del conductor, si es un manejo agresivo, si es un manejo más bien responsable, podemos saber dónde para cargar nafta, qué tipo de combustible usa, podemos saber la presión de los neumáticos y demás, conectando, por ejemplo, al BASCAN del camión, sensores que comuniquen por 5G a la red celular y nos den toda esa información en tiempo real, con lo cual termina siendo muy interesante conectar este tipo de tecnología a el transporte de carga. De hecho, hicimos algunos tableros de comando, fíjense, donde podemos monitorear la velocidad promedio de uno de estos camiones, obviamente la posición, podemos saber también por dónde estuvo, por dónde paró a cargar combustible, la cantidad de horas que ese conductor estuvo manejando cada día, en qué hora lo hizo y demás, cuánto tiempo paró a descansar. Toda esa información está parametrizada y esos KPIs se analizan y se reportan en un tablero de comando. Fíjense que es una empresa transnacional que va de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, que recorre todos esos países con carga y hacemos la telemetría en forma remota a través de la red celular. Obviamente, en este caso se utilizan módulos o tarjetas SIM con roaming en los diferentes países ya a sabiendas de dónde se van a manejar estos vehículos, ¿verdad? Lo mismo se puede hacer con micros de larga distancia o con automóviles o con cualquier flota que tengan nuestros clientes, se pueden monitorear con tecnología celular, en este caso con 5G. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Otra aplicación que seguramente hayan escuchado y mucho tiene que ver con Smart Cities o ciudades inteligentes. En este caso, luminarias conectadas, ¿no? Conectar el alumbrado público a la nube para saber si alguna de estas luminarias está dañada, si dejó de emitir la cantidad de luz que debería emitir,
o incluso para regularla. Por ejemplo, en determinados lugares tal vez no necesiten la máxima iluminación todo el tiempo, entonces eso se puede regular, disminuir o aumentar, ¿no? La intensidad lumínica, aumentar, por ejemplo, que hay gente parada en la parada de colectivos, aumentar la intensidad lumínica para que las cámaras capten mejor y poder detectar si se produce algún hecho delictivo, aumentar la seguridad y demás, y disminuir por ahí en horarios de madrugada donde no se usa tanto el transporte público, donde hay menos gente circulando y demás. Incluso en los barrios cerrados existe la posibilidad de ir encendiendo o apagando las luminarias dependiendo de cómo se mueven los transeúntes o las bicicletas o los vehículos privados, justamente en pos de ahorrar energía, ¿no? Y eso lo permite una red robusta e interconectada y fundamentalmente de baja latencia, como es la red de 5G. Otra aplicación de Smart Cities que seguramente hayan escuchado tiene que ver con transporte público, ¿no? Y conectar las bicicletas, que hoy están cada día más difundidas en América Latina, conectar las bicicletas a la red y de esa manera saber dónde están, en qué estación de carga están, y fundamentalmente saber si alguien las quiere vandalizar, las quiere golpear o si se las lleva a su casa. Entonces, este tipo de sistemas conectados en tiempo real nos permite también hacer telemetría y en algunos casos control remoto, podríamos bloquear, por ejemplo, la bicicleta, a través de la red celular. Con lo cual, yo les diría que en lo que es Smart Cities, el campo de acción es muy, muy interesante para las redes 5G. Si ustedes están desarrollando aplicaciones de IoT, no dejen de considerar incursionar en Smart Cities, en todo lo que tiene que ver con transporte público, con luminarias, con seguridad, con contaminación ambiental y demás, porque está muy en boga y cada vez más los gobiernos de América Latina están invirtiendo en este tipo de soluciones porque también es cierto que cada vez más gente vive en las ciudades y de alguna manera eso se puede transformar en un problema muy serio para los habitantes de esa ciudad. Bien, retail o puntos de venta. ¿Cómo 5G nos puede ayudar en retail, supermercados o puntos de venta? Bueno, esta foto que ven acá en realidad tiene que ver con la compra compulsiva, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos en una tienda, cuando uno entra, por ejemplo, a un supermercado o a esta cadena sueca de muebles que es muy conocida, tiene que recorrer un laberinto y ese laberinto está puesto ahí a propósito para que ustedes tengan que recorrer toda la tienda para encontrar lo que necesitan. Y muchas veces lo que hacen además es cambiar de orden. No les pasó ir al supermercado y que les cambien el lugar de los productos, donde estaban las gaseosas, ahora están los pañales, y donde estaban los pañales, ahora están los cereales, por ejemplo. Bueno, eso lo hacen para que ustedes tengan que recorrer toda la tienda. Y hay algo que se llama compra compulsiva, que esto los que hacen Customer Journey lo tienen muy estudiado, y tienen que ver con que ustedes es más probable que compren la mercadería a la cual están expuestos. Entonces, si ustedes están expuestos a un producto, es mucho más probable que lo compren que si no están expuestos a ese producto. Entonces, simplemente por eso es que nos hacen a los consumidores recorrer estas distancias y así estar en contacto con mayor cantidad de mercadería para que a través de la compra compulsiva compremos cosas que al final tal vez no necesitábamos o no sabíamos que necesitábamos, ¿no? Este Customer Journey o viaje del cliente se estudia mucho. De hecho, en los supermercados las góndolas se valoran o se valorizan a las marcas en relación a los lugares por donde pasa mayor cantidad de gente y las marcas pagan por eso. Pero también sucede en los locales a la calle, ¿no? Los locales que están ubicados en avenidas o en puntos neurálgicos de la ciudad, en estaciones de trenes o en puntos de transbordo, obviamente valen más porque dependiendo del target, obviamente, también tiene que ver con la cantidad de gente que pasa por ese lugar. Y todo eso se mide, y en este caso 5G es fundamental porque podemos analizar el Customer Journey fuera de la tienda y dentro de la tienda. Por ejemplo, podemos saber cuánto tiempo está una persona esperando en la cola a ser atendido. Por ejemplo, en una tienda de café podemos saber cuánto tiempo está esa persona en la fila. Si pasaron, por ejemplo, más de 2 minutos, yo podría ofrecerle algún cupón de descuento.
o podría ofrecerle un café gratis si pasa más de 5 minutos. En una tienda de retail o una tienda por departamento, estas tiendas muy, muy grandes que tienen varias marcas, también podría saber cuánto tiempo estuvo una persona en un lugar determinado, podría saber si compró o no el producto, y con cámaras de Visual Insights podría determinar sus emociones a partir de las expresiones de su rostro y así saber o tener un indicio por qué compró o por qué no compró un producto determinado y obtener toda esta retroalimentación con 5G en tiempo real y tomar acciones correctivas o entender el comportamiento incluso antes de que esa persona se retire de la tienda, ¿no? Entonces es muy, muy interesante analizar el Customer Journey o este viaje que realiza el cliente dentro de la tienda utilizando tecnologías como el 5G. De hecho, acá tienen un mapa de calor clásico, donde se observan los lugares por donde se está moviendo la gente en autopistas, y eso es muy importante también entender para saber congestiones de tránsito, para saber por qué lugares pasa la gente más asiduamente y así targetizar a los consumidores. Entonces, es importante saber construir estos mapas de calor, trabajar con ellos y obtener información relevante para una mejor toma de decisiones. Acá tienen un ejemplo de Visual Recognition. En este caso utilizamos una API que nos permite a partir de una foto determinar el rango de edad de las personas, el género, y también nos permite saber sus emociones, ¿no? Entender si están contentos, si están tristes, si están preocupados, si están ansiosos. Y por otro lado también nos permite detectar fotos de productos, en este caso una latita de gaseosa. Fíjense que el algoritmo automáticamente la reconoce. Y lo que podríamos hacer es, ¿vieron esos supermercados que están todavía beta en los Estados Unidos, donde ustedes entran, compran las cosas, las ponen en su carrito y no tienen una caja registradora, sino que todo lo hace con cámaras y con cámaras detecta los productos que ustedes agarraron? Bueno, eso con redes como 5G de muy baja latencia se puede hacer en tiempo real. Entonces, cuando ustedes toman una lata de gaseosa, la cámara las cientos de cámaras en realidad los están enfocando, con un algoritmo se procesa, se compara con un banco de datos y así se sabe qué marca y qué tamaño de gaseosa ustedes agarraron y automáticamente se los pone en su changuito virtual y al salir de la tienda se las cobra, ¿no? Entonces, con este tipo de tecnologías cada vez más va a haber más de este tipo de supermercados o de puntos de venta autónomos que se valen de Visual Recognition y redes como 5G para poder funcionar y hacer un análisis en tiempo real de los productos que ustedes están tomando de la góndola. Bien. En este contexto de pandemia no podíamos dejar de hablar de la salud. Muchos expertos ven el futuro de la salud como telemetría en la casa de los pacientes, ¿no? Tener una entrevista virtual con su psicólogo o con su médico clínico o con su profesional de cabecera, cada vez es más real y de hecho también es más real la cantidad de sensores que uno tiene conectados en el cuerpo para enviarle información fidedigna al profesional de la salud. Y esto se va a dar cada vez con mayor frecuencia, con mayor asiduidad a medida que las redes 5G se vayan desarrollando, ¿no? Ya que los casos de uso de 5G relacionados con la salud cubren un amplio rango de escenarios, como los dispositivos wearables, que seguramente ya estén acostumbrados a utilizar, para monitorear signos vitales, parámetros de los pacientes, y también con otros equipos más complejos que pueden estar instalados en casas de pacientes que lo requieran y que estén enviando esa telemetría, esa información directamente al profesional o a los centros de salud. De hecho, se calcula que se va a reducir la visita de los pacientes al centro de salud en un 80% para 2025, esto gracias a la tecnología de 5G. Con lo cual, también, si ustedes están desarrollando aplicaciones 5G, presten mucha atención a las aplicaciones de salud,
no solo las apps para celular, sino también a los sensores que eso conlleva y a las certificaciones que requieren en cada país para funcionar, ya que con el advenimiento de las redes de 5G a nivel mundial y en América Latina en particular, cada vez más se va a desarrollar este tipo de tecnología justamente para preservar que las personas puedan tener un diagnóstico desde sus casas. Bien. Bueno, hasta aquí un pantallazo de diferentes verticales: industria, salud, retail, logística, transporte, distribución, oil and gas, como para que tengan un panorama de dónde esta tecnología de 5G va a potenciar los dispositivos de IoT que entiendo la mayoría de ustedes está trabajando. Desde luego, pueden obtener más información de las antenas, conectores, kits de desarrollo y módulos de comunicaciones para el 5G en www.mouser.com. Mouser tiene un warehouse, un almacén equivalente a 3 campos de fútbol en Texas, en los Estados Unidos. Para que tengan una idea, tiene 4 millas de cintas transportadoras, tiene más de 1 millón de partes distintas en stock de más de 800 fabricantes de todo el mundo, y tienen una política de un ring, es decir, cuando ustedes llaman para, ya sea para compras o para soporte técnico o para una consulta comercial o lo que fuese, el teléfono lo puede sonar más de una vez. Justamente Mouser salió como una de las mejores empresas en atención al cliente en los Estados Unidos. Y por otro lado, cuando ustedes hacen una compra en mouser.com, la orden generalmente se prepara dentro de los 15 minutos y se envía a todo el mundo en el mismo día. Así que ténganlo muy en cuenta a la hora de encargar sus próximos componentes o prototipos de IoT en www.mouser.com. Por mi parte, nada más. Les agradezco enormemente por su atención. Esperamos que este pequeño webinar haya sido revelador en algunas de las cuestiones de 5G y temas que están brillando en IoT actualmente, y desde ya quedamos a la espera de la oportunidad de conectarnos nuevamente. En nombre de Mouser Electronics, muchas gracias y cordiales saludos.